Capítulo 13. Derecho. Jurisprudencial en Roma y hoy. 13.1. El jurista. Su labor y su auctoritas. En Roma la jurisprudencia coincide con la labor creadora de los denteis, dedicados al juristas, iuris prudis currir casuístico y a la aplicación de la prudentia iuris, en la resolución de los conflictos que se planteaban a su actividad dictaminadora. La época clásica, que comprende, aproximadamente, desde comienzos del siglo C al primer tercio del siglo y DC, es así denominada por ser la de mayor perfección técnica. No obstante, es preciso reconocer el valor que ha tenido la labor precedente de los juristas republicanos en la inicial configuración conceptual de muchas de las categorías jurídicas. Así, los juristas clásicos reciben ya elaborados los conceptos fundamentales que alcanzan su plenitud en la genial configuración realizada por sus continuadores. Los jurisconsultos, pertenecientes normalmente a familias pudientes de la nobilia. No lo eran por profesión, sino que realizan su actividad de forma gratuita, siendo ajenos a la obtención cualquier lucro o ganancia obtenido como consecuencia de su acción. Su compensación era la fama social y el honor del reconocimiento de su autoritas que en ocasiones les sirvió para desarrollar una brillante carrera política. Ocupando distintas magistraturas, entre ellas especialmente la pretura. Coordinadamente llevan a buen pretores y juristas laborando simultánea y a veces terminó la adaptación de la ius civile y actualizan las fórmulas procesales. Daban sus respuestas en los atrios de sus casas, en público, a las consultas que se les formulaban. En este sentido, los más afamados solían estar rodeados de discípulos que escuchaban las consulta y el jurista les permitía opinar y debatir entre ellos la respuesta. Así la disputatio fori, el intercambio de pareceres fue su método de enseñanza del derecho. Al finalizar aquel, el jurista ofrecía su respuesta. La más justa. 13.3. Jurisprudencia clásica. 1 de marzo de 2013, rasgos y etapas. García Garrido, que ha dedicado valiosos estudios al análisis casuístico de la jurisprudencia, constata, cómo los jurisconsultos han convertido al derecho en una ciencia para la práctica. Así, subraya y demuestra cómo es el supuesto concreto, la causa de la labor creadora de la jurisprudencia clásica, que alcanza el culmen en L. Perfección y técnica jurídica. Muchos de los conceptos y de sus contenidos que Howe están vigentes de las categorías actuales, proceden directamente de su genial creación. Atemporal y ageográfica. En esta etapa central la principal fuente creadora del derecho es la que proviene de la labor jurisprudencial, a través de sus respuestas, y en parte paulatinamente siente del derecho emanado de la Cancillería Imperial, que si bien procedía oficial mente del príncipe, era elaborado por los juristas que le asesoraban en su Cancillería. La independencia de esto respecto al poder público comienza a resentirse de muy temprano cuando el príncipe concede a determinados jurisconsultos el ius respondendi, ex autoritate principis, que otorga su opinión, carácter vinculante. Mientras que, con anterioridad, solo se revestía de su prestigio. Se discute si Octavio Augusto concedió esta facultad solo esporádicamente a concretos juristas para un caso determinado, si por el contrario la otorgó ya con carácter permanente al menos a algún jurista especialmente vinculado a su persona y a su gobierno. Es asimismo una cuestión muy discutida la efectiva eficacia jurídica que pudieron tener que estos dictámenes sobre los jueces que desempeñaban la función jurisdiccional, así como el modo procedimiento en que tales responsas llegasen a su conocimiento. En cuanto a la periodificación de esta época clásica, se suelen distinguir tres etapas. La primera comprende desde Augusto hasta final dinastía Flavia, a fines del siglo LD.C. En la misma los jurisprudentes siguen desprovistos de carácter oficial, siguiendo el modelo republicano, pero paulatinamente adquieren una posición social más influyente que en épocas anteriores. Son escasos los juristas que prestan colaboración a la Cancillería del Príncipe, y los que lo hacen desempeñan su papel de asesores desde su independencia de criterio. Se mantiene, asimismo, un fuerte influjo de la filosofía y dialéctica griegas. La segunda etapa abarca desde Nerva a Marco Aurelio, 180 d.C. Crece la vinculación entre jurisprudencia y administración imperial. Se mantiene, al principio, la controversia en escuelas, que acaba por desaparecer. La tercera etapa coincide con la dinastía de los Severos, hasta el 235 d.C. Actividad de los juristas se centra casi exclusivamente en su participación con la administración imperial. Surgen distintos juristas foráneos de las civitas, deo provincial, que adquirieron poco a poco reputación. Se acentúa la tendencia a redactar colecciones con el propósito de reelaborar las respuestas de juristas precedentes. Por ello la productividad en el hallazgo de nuevas soluciones y novedosos planteamientos comienza a agotarse. Así, en la siguiente etapa, la postclásica, se produce ya una evidente burocratización del jurisconsulto, que pasa a ser un funcionario al servicio y a las órdenes del emperador, por lo que se suele afirmar que da forma legal a sus deseos. 2 de marzo de 2013, Escuelas y producción científica.
Será en la primera etapa cuando surgirán las dos célebres escuelas, proculeyanos y sabinianos. Su causa originaria pudiera ser la rivalidad entre dos grandes juristas, Labeo y Capito. No obstante, sendos discípulos de los mismos, Próculo y Sabino, son quienes dan nombre a las escuelas mencionadas. A pesar de denominarse escuelas, no se trataba, en absoluto, de centros de encoñanza y aprendizaje del derecho, sino de un conjunto particular de juristas que seguían, en su cultivo y en la posición de sus respuestas, de una línea interpretativa que, en ocasiones, era trazada por uno de ellos que detentaba una mayor autoridad. Suele afirmarse que los proculeyanos, estadísticamente, mantienen una mayor independencia respecto del poder y son esencialmente casuísticos, mientras que los sabinianos colaboraron más con la Cancillería y adoptaron una exposición más sistemática. Las proculillanos atienden el ius civile, añoran la república y son aristotélicos. Los sabinianos estudian también el ius gentium, no se oponen al principado y son estoicos. En cuanto a lo que podemos denominar, con terminología moderna, su producción científica puede clasificarse en 4 categorías. 1. Literatura de comentarios. Se trata de obras en las que se realizan glosas o SEO. Comentarios al edicto del pretor urbano provincial, a obras de juristas precedentes, ya. Algunas leyes, Senado consultoso, incluso constituciones imperiales, todo de especial relevancia. En el siglo XI, todavía se escriben comentarios a la ley de las 12 tablas. 2. Literatura que recoge definiciones, reglas, máximas. Regula definitions, to. Das ellas son de escasa importancia y poco rigor técnico en cuanto que su finalidad era divulgación del derecho dirigida a platanos. Literatura de opiniones o respuestas. Es la categoría fundamental sobre la que recae su clasicidad. Se trata de soluciones casuísticas que se ofrecen sobre cuestiones problemáticas variadas y controvertidas. Se denominan responsa cuando recogen una colección de dictámenes emitidos realmente por los jurisconsultos a casos que se sometían a su criterio. Cuestiones cuando reúnen soluciones que se ofrecen sobre casos prácticos imaginados sobre controvertidas que pudieran plantearse. En este tipo de obras puede apreciarse hasta qué punto el jurista es tributario del caso para la creación del derecho. Es decir, jamás formula el contenido de una institución desde un punto de vista doctrinal, conceptual o dogmático, sino que precisa del supuesto conflictivo para su labor creadora. Digesta, son exposiciones sistemáticas de respuestas en las que su exposición sigue el esquema del edicto. 4. Ser obras destinadas a la docencia, a la enseñanza. Tuvieron un incremento reciente desde fines del siglo y de ese presentatismo de enfoque teórico de los temas, para formar la mente de los principiantes, enseñarles a razonar y a deducir la solución más justa ante el caso planteado. La obra docente más importante que conocemos es la del jurista clásico Gallo de la segunda mitad del siglo II. Se trata de un palimpsesto de un copista del siglo IV. Gallo expone el derecho en 3 partes, personas, cosas y acciones. La exposición es ordenada, con afán escolástico. 3 de marzo de 2013, algunos juristas en su individualidad. A. Escuela Proculellana del año en su villa a estudiar y la otra Maid Laveón. Siglo I de C. Dedica la mitad. En Roma dando pareceres y asesorando. Se opone al régimen de Augusto, por lo que no tuvo ius publice respondendi. Vastísima producción, muy innovador y original. Con amplísima cultura, conocedor del lenguaje, gramática y dialéctica, uno de los más grandes de todos los tiempos. Próculo. Da nombre a la escuela que fundara Labeo. Sus obras más conocidas son la Notas a Laveón. Celso, padre, y Celso, hijo, goza de media autoridad científica el hijo. Es el jurista proculellano más destacado. Colabora con Adriano en su gobierno, a principios del SIC. De su obra Digesta, se recogen numerosas citas en el Digesto de Justiniano. De escuela sabiniana. Sabino. Da nombre a la escuela. Autor de un extenso comentario los 17 libros de Ius Civile de Quinto Mucius Caevola. Su obra 2 libros de Derecho Civil, es una exposición sistemática y concisa de todo el derecho vigente, muy comentada con posterioridad. Salvio Juliano. Nace en el norte de África. Forma parte con Celso del Concilium de Adriano. De los grandes juristas más brillantes. Desarrolla una importante labor docente. Su obra Digesta de 90 libros, es un tratado riguroso, completo, sistemático y casuístico de todo el Ius Civile. Recopiló por orden Adriano los edictos del pretor en la gran obra Dicta Perpetua. A su autorita se ve que la contraposición de las escuelas desaparezca. Pomponio. Discípulo de Juliano. Con obra voluminosa poco original, en la que destaca comentarios a las obras de distintos juristas. Fue un maestro del derecho respetado por sus discípulos. Es el autor del Liber, Singularis Enchiri, quizás elaborado o retocado en época postclásica, que contiene la única historia de la jurisprudencia romana. Gallo, jurista provincial, conocido solo por su praenomen. Enigmas insolubles rodean su personalidad, lo que ha dado lugar a variadas hipótesis. Es sobre todo un
profesor o maestro del derecho. Su extraordinaria obra pedagógica, Las instituciones, que llega a nosotros casi íntegra, fue ampliamente difundida y modelo de muchas otras posteriores, sobre todo de las instituciones de Justiniano. Se estudió en las universidades hasta el siglo XIX. Escribe, asimismo, un comentario al edicto del pretor urbano y otro al edicto provincial. Paniniano. De origen africano sirio. Condiscípulo y amigo del emperador Septimio Severo, es prefecto del pretorio en la Cancillería. Por orden de imperial, hasta que es asesí, Caracalla, al quien había amonestado en público por la muerte de su hermano y seu regente, Geta. Rodeado de la aureola de mártir por la justicia, fue considerado, en la época posclásica, como el más grande jurista de todos los tiempos. Paulo. Ocupa importantes cargos dentro de la burocracia imperial en tiempos de Seibeiro y Caracalla, fecundísimo jurista recopilador, autor de una obra amplia y bien escrita, entre la que destacan sus extensos comentarios al edicto, a Sabino y a distintas constituciones imperiales. Una sexta parte del digesto de Justiniano está formada por fragmentos tomados de su obra. Ulpiano. Nacido en Tiro, Fenicia, discípulo de Papiniano. Después de ocupar importantes cargos, muere asesinado por los pretorianos, con gran sentido práctico. Independencia de juicio y perfecto dominio de la obra de sus predecesores, es autor de la producción más extensa de todas las épocas y su obra resulta clave para conocer la jurisprudencia romana. Una tercera parte del digesto de Justiniano está elaborada con sus fragmentos. Modestino. Es discípulo de Ulpiano y se le considera el último de los juristas Clásicos. Escribió libros de enseñanza. Una parte de su obra está redactada ya en griego. A partir de la mitad del siglo Y continúa una época de juristas anónimos ya que su saber pierde originalidad, profundidad y se transforma en un mero conocimiento de lo creado por sus predecesores. 13.4. La jurisprudencia como fuente del derecho. 1 de abril de 2013. Su diferente semántica en Roma y hoy. La voz jurisprudencia es definida en la primera acepción del diccionario de la RAE como ciencia del derecho. Es inmensamente significativo que los señores académicos de los significados de jurisprudencia, a lo que Roma y su derecho entendía por tal, y que sean la segunda y la tercera de sus acepciones, las que otorguen la menor que primacía. Expresen lo que, en la actualidad y desde hace más de un siglo, los juristas e incluso profanos entienden por jurisprudencia. Y es que en Roma jurisprudentia es una expresión compuesta de ius y prudentia. Es decir, la virtud cardinal y rectora de las otras tres, la prudencia, aplicada al ius. Al derecho. Si la prudencia es la virtud que discierne, la jurisprudencia es el resultado. Labor realizada por los jurisconsultos, denominados también prudentes, en su creadora del derecho, discerniendo cuál es la solución más justa en cada supue to problemático o conflictivo que se ve sometido a su labor dictaminadora. Así, justicia es, según Ulpiano, como ya vimos, constans et perpetua voluntatie. Sum quique trivendi, es decir, la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. El fragmento jurisprudencial de Ulpiano recoge el sentir general de los juristas cieles psicos, que se inspiran en Cicerón, tomando este a su vez el sentido de justicia de la filosofía griega, en su obra de Finibus Bonorum et Malorum, sobre los fines de lo bueno y de lo malo, que recoge la doctrina estoica, señala, esta disposición de ánimo, da cada uno lo suyo y mantiene con equidad la sociedad humana, sedino. Mina justicia y a ella van unidas la piedad, la bondad, la liberalidad, la benignidad. Conviene subrayar que para ser calificado de justo, no es suficiente serlo en una ocasión determinada sino tener la constante y perpetua voluntad de serlo, lo que es lo mismo, la disposición de ánimo, que equivale a su mantenimiento en el tiempo. Desde estas premisas los juristas romanos definen la jurisprudencia como divina amat humanarum, rerum noticiat que injusticientia, es decir, el conocimiento de las cosas divinas y humanas y ciencia de lo justo y de lo injusto. El plano ante el que se sitúan rebasa el ámbito de lo humano y se eleva al divino. Obviamente, se trata de una concepción precristiana, fruto de una creencia religiosa pagana y, al tiempo, natural, por conformarse a la propia naturaleza humana. En nuestra edad contemporánea, cuando se habla de jurisprudencia, se emplea para referirse a la doctrina que se consolida por la reiteración sentencias o fallos judiciales. A su que dictan una solución análoga a las cuestiones semejantes que son sometidas al jurisdicción. Así se expresa la RAE en la 22 y tercera acepciones de jurisprudencia, es decir, conjunto de las sentencias de los tribunales, y doctrina que contienen criterio concordes sobre un problema jurídico establecido por una pluralidad de sentencias. 2 de abril de 2013, su distinta fuerza, vinculante. Se discute por la doctrina continental, de manera casi interminable, si la jurisprudencia debe o no ser. Es considerada menor que fuente del derecho.
El criterio más generalizado considerarla no una fuente directa sino indirecta. Entre los estudiosos también hay arduas discusiones acerca de cuál o cuáles pueden considerarse fuentes directas, en los sistemas cerrados. La posición es más estricta. La ley Kouma y hoy o restrictiva considera que solo la ley, entendida como norma escrita emanada de un órgano con potestad normativa, tiene esta condición. Se entiende así que la consigna es fuentes del derecho, a la costumbre y a los principios generales del derecho es, por obra y gracia, de la propia ley, que les otorga tal condición. Por el contrario, la postura doctrinal más flexible, o amplia, reconoce, también SM o es fuentes directas, por sí mismas, a la costumbre y a los principios generales del derecho, sin que ello se deba al otorgamiento legal. En todo caso, cuando a la jurisprudencia se la considera fuentes en los sistemas cerrados, se califica siempre como una fuente indirecta. Su valor y su finalidad consisten fundamentalmente en coadyuvar a la comprensión y a la correcta aplicación de las normas jurídicas. El mismo carácter de fuentes indirectas, aunque en un grado de influencia menor, suele otorgarse a los precedentes históricos, la doctrina científica, la analogía y la equidad. Respecto de la jurisprudencia, el párrafo 6 grados del artículo 1 del Código Civil le reconoce una importante función complementaria del sistema de fuentes, al señalar, la jurisprudencia complementará el ordenamiento jurídico con la doctrina que, de modo reiterado, establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Es decir, para hablar propiamente de jurisprudencia, como complemento de las fuentes directas, debemos referirnos no a cualquier reiteración de sentencias o de fallos judiciales, sino solo a las que se dictan en las distintas salas del Tribunal Supremo. Desde esta última concreción debe resaltarse que las sentencias reiteradas a su puesto semejantes dictadas por los altos tribunales de casación tienen una fuerza vinculante, en suma, una eficacia muy diversa según la refiramos al sistema del Common Law o al del Civil Law. Es decir, en los sistemas abiertos las sentencias semejantes en casos análogos, dictadas por los altos tribunales, tienen una fuerza vinculante para los demás jueces y tribunales bastante más enérgica, en virtud del precedente, que las dictadas por sus homólogos en los sistemas cerrados. Puede así, con carácter aproximativo, decir que el sistema del common law, los tribunales crean derecho, mientras que en civil solo lo interpretan cuando lo aplican. A explicar, con mayor profundidad, esta herencia esencial dedicaremos el capítulo 15 bajo el título Sistemas jurídicos y fuentes del derecho.